buenos días para todos, 5:30 de la mañana en punto. Hoy es martes 16 de septiembre de 2025. Los saludamos con una imagen que llega en directo desde la hermosa ciudad de Medellín. Y es que los paisas se alistan para una nueva jornada. Este es el tránsito por la avenida regional, la vía que atraviesa el Valle de Aburrá de sur a norte. Al lado de esta avenida está gran parte de la línea A del metro de Medellín, que tiene varias estaciones: Industriales, Poblado, Aguacatala, Ayurá, Envigado, Itagüí, Sabaneta y también La Estrella. Muy buenos días para nuestros televidentes. Isa, muy buenos días. Buenos días, María. A esta hora no hay taco ahí en la regional, pero vaya que la grabáramos a las 5:30 de la tarde, que no sé por dónde. Sí, o desde que nos arrancan los tacos, como a las 7:30. A las 7:30 ya arrancan. Sí, a las 7:30 ya empezamos ahí con los tranconcitos. Y en todo caso también mucha atención con la movilidad en Bogotá, porque se han anunciado alguna especie de protestas, bloqueos. Estaremos informándoles. A primera hora comenzamos como siempre con muy buenas noticias, y esta nos llega desde el aire, porque se fortalece la seguridad en Barranquilla. La Fuerza Aeroespacial Colombiana adelanta misiones de perifoneo en el área metropolitana como parte de la campaña por unos BRE seguros y en paz. Porque usted sabe, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, las festividades de fin de año. Yo diría que por una Navidad en paz, de una vez. Estas acciones están buscando generar confianza en los barranquilleros, Mari, y promover la denuncia oportuna frente a delitos que afectan la tranquilidad de la capital del Atlántico, sobre todo en estos meses. Vamos a hacer misiones de perifoneo y seguramente lanzamiento de volantes. El perifoneo son unos parlantes muy grandes que se instalan al interior del helicóptero, en donde podemos mandar diferentes tipos de mensajes que llegan a la ciudadanía para que reporten cuando observen alguna situación que amenace a esa sensación de seguridad. Y a primera hora le ponemos el ojo a dos noticias muy importantes. Esta, que sí que lo es, y es que Estados Unidos decide desertificarnos por primera vez en casi 3 décadas aquí en Colombia por la lucha contra las drogas. La Casa Blanca argumenta que el país no cumplió con sus compromisos internacionales para frenar el cultivo de la coca y la producción de cocaína, que alcanzaron de hecho cifras récord en el último año. Sin embargo, Washington concedió una exención para evitar sanciones inmediatas y anunció que va a mantener parte de la cooperación por intereses nacionales. Los pronunciamientos desde el gobierno colombiano van desde que va a seguir comprometido con la lucha contra el narcotráfico, pero también que las fuerzas militares por fin van a dejar de depender del armamento suministrado por Estados Unidos. Así lo dijo el presidente Gustavo Petro. Y la segunda noticia tiene que ver con el fallo decisivo de la JEP en el macrocaso 01, que acusa al exsecretariado de las FARC de secuestro como crimen de guerra y lesa humanidad. Las expectativas giran en torno a varios posibles escenarios, Isa. Primero, se podría confirmar una resolución de conclusiones completa que reconozca la responsabilidad no solo en esos hechos que ya admitieron, sino también en otros delitos conexos como serían tortura, desaparición forzada y violencia sexual. Además, será determinante saber si la JEP establece sanciones restaurativas fuertes acompañadas con la verdad. Además, la reparación para las víctimas y medidas de no repetición. 5:33, hora de las noticias económicas con el diario La República. Hoy en portada están las hermanas Carvajalino, que son bien reconocidas en el mundo empresarial y en los emprendedores, y que hoy en el Movistar Arena tienen el BizFest, que es uno de los festivales más grandes para los primeros o los pequeños empresarios que apenas están surgiendo, creando sus ideas. También tenemos Tribuna RCN, hoy está muy bueno. Ayer tuvimos aquí en nuestros micrófonos a Vicky Dávila, y ahora es el turno de La República para que lean su artículo. Cinco de la mañana, 34 minutos. La noticia del momento está en Medio Oriente. Israel confirmó que inició una gran ofensiva en la ciudad de Gaza contra el grupo terrorista Hamas. Pues tenemos en directo desde Europa a nuestro corresponsal Andrés Gil con la ampliación de esta información. Andrés, buenos días por acá, buen día por allá.
Hola Isa, Mari, muy buenos días, televidentes de Noticias RCN. Aquí tenemos las 12:35 en España, 5:35 de la mañana en Colombia. Es la noticia internacional del momento. Desde esta madrugada, el ejército israelí está realizando una operación envolvente por tierra y aire, con tanques, con aviones de combate, para la toma total de la ciudad de Gaza, ubicada en la Franja de Gaza. Una toma total que tiene como objetivo, según ha informado el gobierno israelí, el rescate de los secuestrados que están en poder del grupo terrorista Hamás desde el 7 de octubre e incluso el rescate de secuestrados que han sido tomados rehenes por ese grupo terrorista desde antes de aquella fecha. Señal en directo de Noticias RCN desde la ciudad de Gaza, donde a esta hora avanza esa operación militar envolvente por parte de las autoridades israelíes para cumplir con el segundo objetivo que se han trazado, que es la derrota, la destrucción del grupo terrorista Hamás, que tantos ataques permanentes y muy graves ha causado en contra de la integridad del Estado israelí y de sus ciudadanos. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha escrito en sus redes sociales hace algunas horas al inicio de esta operación militar, textualmente: arde Gaza. Esas son las palabras que ha puesto Israel Katz en redes sociales para dar a entender a la población civil allí en Gaza que debe abandonar la ciudad, que debe buscar algún sitio seguro, puesto que el ejército avanzará con sus objetivos de rescatar a los secuestrados y de derrotar al grupo terrorista Hamás. Es la noticia internacional en este momento, es la noticia que tiene en vilo a Europa, el resultado que pueda tener esta operación y también los resultados, las afectaciones humanitarias que pueda conllevar esta operación militar de Israel sobre la ciudad de Gaza. Y esta mañana, entre tanto, en Ginebra fue entregado ante la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas el informe de una comisión independiente de Naciones Unidas sobre lo que viene ocurriendo en Gaza en los últimos 2 años. Ese informe habla de genocidio y habla de masacre y señala también al primer ministro Benjamin Netanyahu y a altos cargos del gobierno israelí como presuntos responsables de esas actuaciones. El embajador de Israel ante Ginebra ha rechazado con mucha dureza este informe de una comisión independiente de Naciones Unidas. Ha dicho que es un informe que está basado en mentiras, un informe que está sesgado, que está parcializado y que tiene como base información que no es contrastable y que no es contrastada. Duro informe de una comisión independiente y duro rechazo también por parte de las autoridades israelíes a este informe presentado hoy en Ginebra. Isa. Andrés, y hay otra noticia importante en materia de la lucha contra el terrorismo internacional, pero está relacionada con el cartel de los soles. ¿De qué se trata? Está relacionada con el cartel de los soles y está relacionada con España. A pesar del voto negativo del Partido Socialista del presidente Pedro Sánchez, una comisión del Congreso de los Diputados logró sacar adelante el primer paso del trámite de una resolución que busca pedirle a la Unión Europea la declaratoria del cartel de los soles como una organización terrorista. El Partido Vox y el Partido Popular, que son los líderes de esta iniciativa, lograron sacarla adelante en esa comisión con 20 votos a favor y 12 en contra, argumentando que el cartel de los soles no solo es un peligro para Venezuela, sino también para la seguridad y la integridad de ciudadanos europeos. La encargada de defender esta proposición por parte del Partido Popular fue la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. Qué hipocresía y qué moral oscilante. Sánchez nos exige, incluso a gritos, que llamemos genocidio a la matanza de Gaza. Sin embargo, él se niega a llamar dictadura a un régimen que lleva décadas secuestrando, torturando y matando a ciudadanos inocentes. Esta resolución para declarar al cartel de los soles como una organización terrorista fue lograda, aprobada en esa comisión del Congreso español por 20 contra 12 y ahora tendrá que pasar a la plenaria de la Cámara de Diputados, donde seguramente será debatida y previsiblemente también aprobada. Información desde Madrid, un feliz día, seguimos en contacto. Andrés, muchísimas gracias por toda la información desde allí, desde España. Seguimos hablando justamente de Venezuela. En un nuevo pronunciamiento de Nicolás Maduro, pues se aseguró que Estados Unidos prepararía una agresión de carácter militar contra ese país. Sin embargo, el dictador Maduro dijo que están listos para enfrentarla. No es una tensión, es una agresión en toda la línea. Es una agresión judicial cuando nos criminalizan. Es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias. Es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar. Y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente integralmente a esta agresión.
5:40 de la mañana en punto. Ahora nos conectamos con la información de nuestras regiones, con los corresponsales que están en cada zona con sus noticias, con las noticias de la gente. Aquí están, como siempre, los madrugadores. Al lado de ustedes los tenemos ya en pantalla. Tenemos señal desde la ciudad de Medellín con Juan Fernando Tavares, en Cali con Diego Candelo y en Cartagena con Ivonne Salamanca. En Bucaramanga nos llegan las noticias de la mano de nuestro compañero Cristian Díaz. En Bucaramanga está en Barranquilla, está preparado Bernie Sanabria, y en Bogotá, aquí en la redacción, nuestra compañera Mafe Correa. Arrancamos con las noticias de Antioquia. Hay alerta máxima, por lo menos en 4 municipios del norte y el nordeste de este departamento, por cuenta de todos esos hechos violentos que han protagonizado en los últimos días los actores armados. Pues se trata de toque de queda, pero otras restricciones que van a regir durante toda la semana. Juan Fernando nos cuenta de las medidas. Juanfer, buenos días. Hola Isa Maritza, buenos días. Inicialmente se habla de Briceño, Campamento y Anorí, que tuvieron toques de queda el fin de semana, medida que se repetirá el fin de semana que se avecina, y se ha sumado Yarumal con varias restricciones. Recordamos inicialmente allí se presentó un atentado con un artefacto explosivo en la troncal que comunica Medellín con la costa atlántica cerca al área urbana. Por esta y otras razones, las autoridades locales han decidido tomar restricciones nocturnas entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana, restricción de movilización de parrillero hombre en moto, de trasteo, de acarreos y de traslado de cilindros y pipetas de gas. Las alertas las tenemos pues ahí activas, ¿me entiendes? Pero es importante también dar un parte de tranquilidad a la comunidad yarumaleña, que hemos venido manejando todos esos espacios de sensibilización y socialización en el tema de campañas pedagógicas a través de nuestra policía, a través de nuestro ejército, a través de las juntas de acciones comunales. La manera de hacerle frente a la arremetida de los grupos violentos que se disputan en el control de las rentas criminales. Recordamos, en este y en otros municipios de la subregión operan tanto el ELN como las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Más adelante más noticias desde Medellín. Sigan ustedes. Gracias, Juan Fernando. Ahora van a juzgar ustedes esta situación y de verdad van a decir ni el uno ni los otros tienen razón. Es un hecho muy grave de intolerancia que sucedió en Cali. Pues miren, esta agresión de un motociclista durante un operativo de tránsito desencadenó una golpiza por parte de varios uniformados. Diego, usted nos tiene más información. Cuéntenos toda la historia. Isa, Mari, televidentes, buenos días. Pues mire, totalmente reprochable el comportamiento tanto del ciudadano que presuntamente habría agredido a un agente de tránsito, y eso desencadenó una brutal golpiza en contra de esta persona. Estuvimos en el lugar, hablamos con personas que fueron testigos de esta situación, y es que lo que dicen es que el hombre se movilizaba sin la revisión técnico-mecánica. Frente a esto, pues toma un comportamiento un poco acalorado en contra de los agentes de movilidad, y es ahí cuando estos arremeten. Fueron en total alrededor de 8 agentes de tránsito quienes golpearon en repetidas ocasiones a esta persona. Estos agentes fueron apartados de su cargo mientras avanza la investigación. La Secretaría de Movilidad es clara y enfática. Rechazamos toda forma de violencia, venga de la ciudadanía o de los servidores públicos. Ninguna agresión es justificable y ninguna conducta que sea parte de la ley será tolerada. Por eso, agentes involucrados han sido apartados de los grupos operativos mientras avanzan las investigaciones. Este año ya son más de 50 agresiones a agentes de tránsito aquí en la capital vallecaucana, pero también muchas agresiones en contra de ciudadanos. El llamado, por supuesto, es a la tolerancia para lograr seguridad en las vías y, por supuesto, todo un escenario de convivencia aquí en la capital vallecaucana. Isa Maritza, ustedes tienen más noticias. Diego, muchísimas gracias por toda la información desde allí, desde Cali. Nos vamos a ir ahora a la costa caribe, a Cartagena. Un joven de 20 años de esa ciudad fue asesinado en Estados Unidos, y lo que dicen los primeros reportes de las autoridades de ese país es que habría sido asesinado por su novia, que ya fue capturada además. Pues ahora la familia, además de cargar con ese dolor, está pidiendo apoyo económico porque necesitan repatriar el cuerpo y no tienen los recursos. Ivonne, ¿cómo se les puede ayudar? Buenos días.
Isa Maritza, buenos días. Pues son tristes las noticias para una familia cartagenera y la única forma de ayudarles es de manera económica porque no tienen cómo, se lo han dicho, no tienen cómo repatriar el cuerpo. Este joven de 20 años había bajado ya hace varios meses a la ciudad de Chicago en compañía de su hermano a reunirse con su papá, quien vive allí hace varios años y quería reunir la familia. El joven inició una relación sentimental con una mujer mayor que él, 31 años, de nacionalidad venezolana, y con ella decidió ir a un concierto a la ciudad de Indianápolis. Aparentemente en una discusión por celos, la mujer había reaccionado de manera agresiva y lo habría herido en varias oportunidades en el pecho con arma blanca hasta causarle la muerte. Ustedes lo han dicho, ya fue capturada y los familiares ahora esperan que se haga justicia, pero también que tengan la posibilidad de enterrarlo aquí, en su tierra. Por eso el alcalde de Cartagena ha dicho que a través de la Oficina de Cooperación Internacional ya se están haciendo los trámites. Ya nos hemos puesto en contacto, ya la Oficina de Cooperación Internacional, que es la encargada de eso, ya está haciendo el procedimiento y a esa familia la vamos a ayudar en lo que requiera. De verdad que nos duele mucho que haya pasado esto. Es un joven de 20 años. Si bien ya la mujer fue capturada, los familiares aquí en Cartagena esperan también que haya de alguna manera un acompañamiento legal para que se haga justicia. La información con la que amanece la capital de Bolívar. Ivonne, muchas gracias. 5:45, nos vamos con Santander. Allí se presentó un plan de seguridad especial para garantizar la recolección de más de 570.000 cargas de café durante esta temporada, que es temporada de cosecha. Miren, todo esto lo hacen para evitar que se presenten hurtos en fincas o a vehículos que están transportando este producto que ustedes saben es nuestro orgullo, que es tipo exportación. Es el producto insignia de los colombianos. Cristian, ¿cuántos campesinos van a trabajar en esta labores de recolección? Isamari, televidente, buenos días. Son más de 33.000 las familias que realizarán esta cosecha en los diferentes cafetales ubicados en varios municipios de Santander, que es el sexto departamento más productor del país y que también se destaca por su alta calidad. Operativos que adelantará la policía en coordinación con el ejército y también algunos funcionarios de la Secretaría de Interior en municipios como San Gil, Socorro, Pinchote, Confines, Oiva y también en Valle de San José. Estas operaciones buscan evitar que se realicen delitos precisamente a estas familias que realizarán la recolección de café durante esta temporada desde septiembre. 33.878 familias cafeteras, 55.699 hectáreas sembradas. Sexto departamento en producción, con el 6.2% del nivel nacional, con cerca de 870.000 sacos de café tipo exportación y más de 525.000 cargas de café producidas. Cristian, y hay otras noticias que nos llegan desde Santander. Fue rescatado un mono cariblanco. ¿En qué condiciones estaba? Mari, pues es un mono que rescataron los funcionarios de la Corporación de la Defensa Metropolitana de Bucaramanga, el área metropolitana, aquí en Bucaramanga, justamente en el barrio Morro Rico, en la comuna nororiental de la capital santandereana. Se encontraba en condiciones de raquitismo, de desnutrición. Esto le generó daños congénitos y es difícil que pueda ser nuevamente liberado en su hábitat natural. Es el llamado que hacen justamente los veterinarios de esta corporación ambiental para que las personas no tengan fauna silvestre en sus hogares. Esta es una condición que es netamente causada por el mantenimiento en cautiverio, así como es una enfermedad que tiene un pronóstico bastante desfavorable, ya que su recuperación suele ser casi nula. Y dentro de estos operativos que adelantaron los funcionarios de la CMB también se recuperaron 2 loras, una de cabeza azul y la otra pues la tradicional de cabecita verde. Es la información que registramos desde Bucaramanga. Isa y Mari, con más noticias en estudio. Ay, gracias, Cristian, pobrecitos, de verdad que qué más tiene que decir uno, Mari, para que la gente entienda que la fauna silvestre no es mascota, y menos si es para tenerla en condiciones así de desnutrición. Qué dolor. 5:48. En Barranquilla, las autoridades encontraron con un cargamento gigantesco de una mercancía que estaba entrando ilegalmente al país. Pues miren, lo que están diciendo las personas y las autoridades que estaban a cargo de esta incautación es que todo esto podría llegar a ser utilizado o a ser vendido durante la época de fin de año, en diciembre. Bernie, usted nos tiene más detalles de este operativo. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Marisa, qué placer saludarlas a ustedes, 5:49 minutos de la mañana. Mire, cada vez que llegan los BRE, es decir, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, las autoridades han señalado que se registra especialmente el aumento de querer ingresar mercancía de contrabando por el puerto de la capital del departamento de Atlántico. Fue así como que se aumentan los controles y también lograron este importante operativo, un gigantesco cargamento evaluado en 7.500 millones de pesos. ¿Qué encontraron las autoridades? Unidades de confección, 36.000 pares de zapatos, 11.180, joyería y también, además, 20.000 unidades para accesorio de celular. Dentro de este gran cargamento que encuentra la Policía Nacional, la Policía especialmente fiscal y aduanera en el puerto de Barranquilla. Se logra la aprehensión de mercancías que superan los 7.500 millones de pesos. Calzado de marca, confecciones, accesorios de joyería, accesorios de celular fueron incautados. Esta mercancía no contenía documentación que acreditara su legal introducción al territorio aduanero nacional. Operativos televidentes que hacen las autoridades que no solamente se especifican o se especializan en el puerto fluvial y marítimo que tiene Barranquilla, sino también en las principales entradas y salidas de la capital de Atlántico, donde también se refuerzan estos operativos. Marisa, ustedes con más información. Muy buenos días. Bernie, muchísimas gracias. 5 de la mañana, 51 minutos. Y miren, tenemos que volver a hablar del caso de la pequeña Valeria Afanador. La Fiscalía finalmente llamó a rendir una declaración jurada a 2 profesores del colegio en el que estudiaba esta pequeña y de dónde se desapareció, Isa. Quien sigue muy pendiente de este caso es Mafe, nuestra periodista judicial. Mafe, ¿a qué profesores, a qué funcionarios llamaron? Marisa, televidentes, buenos días. Mire, efectivamente, Noticias RCN conoció en primicia una citación dada durante las últimas horas y que será el día de hoy, a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde, para 2 personas a rendir una declaración jurada. Estamos hablando de Emily Cifuentes, profesora directora de curso de Valeria Afanador, y también a Diego Pinzón, profesor de Educación Física del Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles. Lo que nos cuentan altas fuentes del ente acusador es que esta citación se da en primera instancia contra la profesora Emily Cifuentes porque era ella la encargada de vigilar a los niños durante el recreo, y para Diego Pinzón porque era el docente encargado de la vigilancia en el sector de la cancha. Recordemos, el punto donde se le ve por última vez a Valeria Afanador. Repetimos, el día de hoy se van a llevar a cabo estas 2 diligencias en el municipio de Cajicá, precisamente en medio de la investigación de Valeria Afanador, porque la Fiscalía sigue investigando para determinar las circunstancias en las que la niña falleció y, por supuesto, si hay algún tipo de responsabilidad de la institución educativa que debió proteger a la menor. Nosotros vamos a seguir atentos al desarrollo de esta información. Marisa, regreso con ustedes. Mafe, muchísimas gracias. Claro, es que en este caso que ha sido tan doloroso, pues todavía nos hace falta la verdad. Hay una parte de la historia que no nos cuadra. A nuestros corresponsales, a Mafe, muchísimas gracias por toda la información. Seguimos con otros temas. Pues son las 5:52 de la mañana. Les contamos que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos tiene nuevo gerente aquí en Bogotá. Se trata de Armando Ojeda. Le va a tocar recibir un modelo, o mejor, diseñar un modelo eficiente en la recolección de basuras y recibir uno de los más grandes problemas que tiene la capital del país. En la capital hay cerca de 700 puntos críticos de basura, según el Consejo de Bogotá. Ante esta problemática altamente criticada en el Cabildo Distrital, el alcalde ya designó al nuevo director de la UAESP, Armando Ojeda. Soy consciente de que Bogotá está sucia. Bogotá tiene un reto en el manejo de residuos en este momento. El fortalecimiento de operativos, la pedagogía ciudadana y un componente sancionatorio más riguroso hace parte de las acciones que empezarían a robustecer y con resultados que se verían en diciembre, según el distrito. Hemos identificado necesidades en términos de barrido, incremento en los kilómetros de barrido y necesitamos también más labores de limpieza. 149 procesos sancionatorios existen actualmente contra operadores de servicios en Bogotá, según el distrito. El alcalde Carlos Fernando Galán espera que con estas nuevas medidas se acabe la crisis de basuras en la capital. Noticias RCN, la FM, Radio 1, Alerta Bogotá, el diario La República, firmes con la democracia. Tribuna RCN.
Esta vez el turno es para la precandidata presidencial Vicky Dávila, quien en Noticias RCN le respondió al presidente, quien la acusó de presuntas presiones indebidas en el caso de Nicolás Petro. Yo lo entiendo como papá, aunque él por primera vez está defendiendo al hijo que él mismo dijo que no crió. Y lo único que le pido al presidente Petro es que por favor no deje volar a su hijo o no lo ayude a volar, como pasó con Carlos Ramón González, su funcionario del alma, que además era su gran amigo. Más temprano estuvo en la FM. Tenemos un candidato que dice que en el derecho no hay ética. Y entonces en el gobierno no va a haber ética. Para mí sí va a haber ética en el gobierno. Y siempre daré buen ejemplo. Yo no soy una santa, ni soy perfecta, soy bien imperfecta. Pero yo soy decente y eso no tiene precio. No tengo maña, no tengo mancha y no tengo tacha. Y también pasó por los micrófonos de Radio 1 y la FM con Alejandro Villegas. Usted dice que Abelardo y el Esprella... Pero Beni, ¿vos me trajiste a hablar fue de semana o qué? No, porque este capítulo no lo podemos dejar de lado, Vicky. A ver. Yo le ¿qué? pregunté a él por ti, voy a hacer lo mismo. A ver. Más, ahí te dejó hasta un mensaje, te cantó y todo. Te voy a mostrar este mensaje. Tú dices que yo vi un video donde tú dices que él defendió bandidos. Él dijo acá que él había defendido a tu esposo. Se pagó por el servicio, que además no fue una tarifa alta ni nada, fue algo sencillo. Y después le ayudó en otra cosita también, pero cosas muy sencillas. Mi marido no es ningún bandido. Si Colombia me lo ha dado todo, ¿por qué yo ahora no lo voy a dar todo por Colombia? Lea este martes la entrevista completa en el diario La República. Esto es Tribuna RCN. La tercera clave, el amor propio. Hola, aquí están las claves para vivir en equilibrio. Y las 3 de hoy nos van a enseñar cómo nutrir relaciones que realmente suman en la vida. Las relaciones son un reflejo de cómo nos cuidamos a nosotros mismos. Cuando las establecemos con conciencia, se convierten en fuente de apoyo, crecimiento y bienestar. Elegir vínculos que nos sumen es esencial para vivir en armonía, lo que nos impulsa a ser nuestra mejor versión. No se trata de tener muchas personas alrededor, sino de cultivar las que nos alimenten y nos dejan florecer. Para esto, nuestra primera clave de hoy nos invita a rodearnos de personas que nos inspiren y nos respeten. Observemos cómo nos sentimos después de compartir con alguien. Eso dice mucho de ese vínculo. La segunda clave nos dice que aportemos a las relaciones con calidad, no solo con cantidad. Y para eso escuchemos y apoyemos y compartamos tiempo de manera genuina. Y la tercera clave nos dice que aprendamos a soltar lo que nos resta. Alejémonos de las relaciones que drenan nuestra energía. La calidad de nuestras relaciones define en gran medida la calidad de nuestra vida. Que tengan un excelente día y recuerden nuestra cita el próximo jueves, aquí en Noticias RCN. Clara, gracias. Y llegan los momentos de fe con el padre Walter Zapata a las 5:57 de la mañana. Aunque tú no lo creas, la gente tiene muchas cosas buenas que decir de ti, solo están esperando a que te mueras. Muy buenos días, apreciados televidentes de Noticias RCN. Miren amigos, decir sí facilita la vida de otro, pero complica la tuya. Entonces no, así de sencillo. Por eso he pensado que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Cuando escuchen la primera lectura hoy en la Eucaristía, sabrán o recordarán que los diáconos, los sacerdotes y obispos se casaban y San Pablo les decía que debían ser irreprochables, maridos de una sola mujer, sobrios, sensatos, ordenados, hospitalarios, hábiles para enseñar, no dados al vino ni amigos de reyertas, sino comprensivos, que no sean agresivos ni amigos del dinero, que gobiernen bien su propia casa y se hagan obedecer de sus hijos con todo respeto, que no sea alguien recién convertido a la fe por si se le sube a la cabeza y que tenga buena fama con los de afuera para que no caiga en descrédito. Pero hoy el celibato sacerdotal es para los señores obispos, los sacerdotes y los diáconos transitorios, es decir, los que luego serán sacerdotes, porque existe en la iglesia los diáconos permanentes que tienen las facultades para administrar los sacramentos del bautismo, del matrimonio y también para predicar dentro de la misa y dar la comunión, visitar a los enfermos. Son profesionales con una familia por lo general ya constituida y sea esta la oportunidad para que muchos de los que les gusta
colaborar en la iglesia se preparen con los debidos estudios eclesiásticos hacia este sacramento del orden diaconal o servicio a los hermanos. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Padre Walter, muchísimas gracias. Se le quiere con el corazón. Avanza nuestra primera emisión. Aquí están los titulares de las principales noticias. El gobierno Trump descertificó a Colombia en la lucha contra las drogas. Criticó que Colombia no ha cumplido sus objetivos en la lucha contra el narcotráfico, pero puso en valor el trabajo de la fuerza pública. No hay sanciones inmediatas, pero atención, porque pide al gobierno colombiano que cumpla con una serie de requisitos urgentes. Vemos toda la información en minutos en directo desde Washington. Y el gobierno colombiano respondió. Dijo que las fuerzas militares dejarán de depender del armamento suministrado por Estados Unidos. No más limosnas ni regalos, aseguró el presidente Gustavo Petro. Tras 7 años, la JEP emitirá la primera sentencia en el macrocaso 01 contra 7 exintegrantes del secretariado de las FARC por secuestro. En el proceso se acreditaron más de 4.200 víctimas. A 4.500 millones de pesos se elevó la recompensa por alias Marlon, uno de los jefes de las disidencias en Cauca. Se le señala de ordenar ataques terroristas contra la fuerza pública. Niño de 4 años lucha por sobrevivir en un hospital de Medellín luego de recibir una golpiza. El agresor, novio de la mamá del pequeño, fue capturado y deberá responder por tentativa de homicidio agravado. Con una velatón, la comunidad de Mosquera, Cundinamarca, exigió justicia por el asesinato de la niña de 9 años, al parecer, a manos de su padrastro. El agresor, quien intentó quitarse la vida, continúa en un centro médico. Sigue el paso alterno en la vía al llano. La prioridad, la descongestión de los vehículos de carga que esperaron más de una semana en la carretera. Atención, desde esta madrugada el ejército de Israel realiza una operación militar envolvente por tierra y aire para la toma total de control en la ciudad de Gaza en busca del rescate de los secuestrados y de la derrota del grupo terrorista Hamas. El ministro israelí de Defensa afirmó que arde Gaza. Información de Noticias RCN desde Europa. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 5:30 de la mañana. Seis de la mañana, 2 minutos. A todos ustedes, muchísimas gracias porque nos están acompañando en esta jornada de martes, Isa, que está cargadísima de noticias. Más adelante también les vamos a hablar de la información de tránsito en Bogotá, porque se han anunciado movilizaciones y bloqueos. Y también les vamos a hablar del paso alterno en la vía al llano. Por lo pronto, María, a las 6 de la mañana, 3 minutos, hablemos de una noticia muy importante para todos los colombianos. El gobierno de Estados Unidos confirma que descertifica a Colombia por incumplir sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico y las drogas. Inicialmente, hay que decirlo, es una decisión que tiene exenciones. De hecho, ayer les explicábamos un poco y les planeábamos cuáles eran los panoramas o escenarios que podríamos tener. Para que entendamos mejor, leamos, María, de una vez el documento del Departamento de Estado. Pues miren, en todo caso quedan varias preguntas allí, pero esa parte que le corresponde a Colombia dice literalmente, abro comillas, por la presente, designo a Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela por haber incumplido de manera demostrable durante los últimos 12 meses tanto el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcotráficos como la adopción de medidas requeridas. Cerramos comillas. Pues para entender qué es lo que significa esta decisión del gobierno de los Estados Unidos, vamos a ir a esta hora a Washington, donde se origina la noticia. Claro que sí, allá tenemos a Roberto Macedonio, nuestro corresponsal permanente. Roberto, por favor, explíquenos paso a paso esa desertificación, las exenciones que podría tener además desde Washington en directo. Adelante. Paso a paso, lo primero, que Colombia se situaría para Washington al mismo nivel que otros países, los habéis mencionado, como Birmania, Afganistán, Venezuela o Bolivia. Lo segundo, que el secretario de Estado, Marco Rubio, acaba de reaccionar y ha dicho algo muy importante. Dice el secretario de Estado
que Colombia sigue siendo un gran aliado de Estados Unidos, que siempre lo ha sido, pero que su presidente Gustavo Petro ha fallado, es el término que ha utilizado, en la lucha contra el narcotráfico. Ahora bien, es importante matizar que Colombia no pierde la ayuda de Estados Unidos de inmediato, sino que esta, a partir de ahora, estará sujeta a una serie de condiciones, como por ejemplo que se reduzca el nivel de los cultivos de coca, que se extraditen a narcotraficantes a Estados Unidos, o también que, bueno, pues haya un aumento de los esfuerzos para desmantelar a los cárteles de la droga en Colombia. En cualquier caso, con todo esto, lo que ocurre es que si Colombia no cumple esos requisitos, entonces sí perderá la ayuda de Washington. En este contexto, la presión internacional aumenta y, mientras tanto, los ojos de Washington están puestos en Bogotá y en lo que hará a partir de ahora el gobierno. Que cumpla o no esos requisitos será determinante para que la ayuda se mantenga. Según el memorando firmado por el presidente Donald Trump, en Colombia los cultivos y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord bajo el mandato del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, el mandatario estadounidense señaló que existen algunas condiciones que tendrían en consideración para cambiar esta designación. El presidente Donald Trump arremetió contra el presidente Petro, afirmando que sus intentos fallidos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han agravado la crisis. Mientras que el gobierno colombiano no ha logrado cumplir ni siquiera sus propios objetivos de erradicación de la coca, ya de por sí muy reducidos, lo que ha socavado años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros dos países contra los narcoterroristas. Esta certificación pone a Colombia en la misma categoría que países como Venezuela, Bolivia, Afganistán y Birmania. Y aunque no pierde de inmediato la ayuda del gobierno estadounidense, Colombia afronta ahora una fuerte presión internacional, con la imagen deteriorada y la cooperación antidrogas condicionada a resultados concretos, lo que significa que la asistencia estadounidense continuará, solo si el gobierno de Colombia cumple con los requisitos pedidos por Estados Unidos. De no hacerlo, Colombia arriesga sanciones más severas y mayor aislamiento diplomático. Esta decisión se toma tras días de intensas reuniones aquí en Washington y de lobby con el objetivo de que no hubiera descertificación. Finalmente la ha habido con esas condiciones, pero lo importante es que el gobierno de Colombia debe iniciar una nueva estrategia en materia de lucha contra el narcotráfico. Washington espera que muy probablemente ya sea el siguiente gobierno que llegue a Colombia después de las elecciones del año que viene. En cualquier caso, el aumento de los cultivos de coca, que aumentaron un 10% entre 2021 y 2023 según datos de la ONU, han sido determinantes para que Washington tome esta decisión. Por la condicional, así quedó el gobierno colombiano ante los Estados Unidos en la lucha antidrogas. Luego de días de espera, reuniones y lobby, el presidente Donald Trump decidió certificar de forma parcial a Colombia. Con waiver se da la señal de que Estados Unidos no está feliz con Colombia. De una desertificación moderada. ¿Qué quiere decir eso? Es un llamado de atención al gobierno, es un llamado de atención a este aliado estratégico que no ha cumplido con sus obligaciones para que recomponga su política antidrogas y actúe en consecuencia. Lo que sí es claro es que el gobierno nacional debe proponer una estrategia contra la lucha antidrogas. Que el gobierno se va a encauzar para satisfacer la pretensión norteamericana por la vía del glifosato y la erradicación forzosa. Ahora, no sobra señalar que en materia de incautaciones, que es muy importante, se han logrado metas importantes. Vamos a retomar la senda de erradicación de cultivos, vamos a tener metas, no sé, de 100.000 hectáreas al año. Estoy echando números así como al azar. O puede ser, qué sé yo, que necesitamos una declaración de Colombia en donde se reconozca explícitamente que existe el cartel de los soles y que el gobierno de Venezuela facilita el narcotráfico. Esta decisión se da principalmente por el aumento de cultivos ilícitos de coca. Si bien hay resultados en materia de incautación, en materia de sustitución, no ha avanzado nada este gobierno, nada es nada. Y en materia de erradicación, pues van forzosa, pues está muy por debajo de las metas que el propio gobierno se fijó. Según expertos, será el próximo presidente quien deberá lograr que vuelvan a certificar al país. Y la responsabilidad ya le quedará al próximo gobierno, quien le quedará bastante difícil poder recuperar la confianza, primero que todo, y sobre todo la dinámica de la lucha antidrogas que tiene Colombia. Una desertificación de este tipo no se daba desde el gobierno de Ernesto Samper.
Por cierto, Isa, que aquí en Washington congresistas ya han sido críticos con el gobierno de Colombia, a quien responsabilizan de esta descertificación. Es lo que sabemos a esta hora desde la capital de Estados Unidos, lugar en el que se ha tomado esa decisión, a la espera de más reacciones. Roberto, muchas gracias. Pues hablemos precisamente de lo que está pasando del lado colombiano. El presidente Gustavo Petro estaba en un consejo de ministros televisado, estaba en vivo y le tocó recibir esta noticia y reaccionó ante esta decisión del gobierno de Trump. Sale sin sanciones. Entonces vamos a medir el efecto. Pero sale así, literalmente, sin sanciones. Eso tiene un nombre ahí, en inglés. Waiver, algo así, sí. El ministro de Defensa sabe más de Estados Unidos que yo. Entonces, esto tiene implicaciones. Porque los Estados Unidos han dicho que todo lo que hicimos, incluidos los 13 policías muertos en Amalfi, que usted sabe, ministro, yo no quería dejar ir, porque no creo en la ¿cómo se llama? La erradicación forzosa. Pues estas declaraciones fueron ayer durante un consejo de ministros en donde supuestamente se iba a concentrar frente al tema de la salud de los maestros, pero pues finalmente todo derivó también en temas de desertificación. El presidente Gustavo Petro también habló de la lucha contra las drogas y de las incautaciones. Los Estados Unidos nos desertifican. Después de decenas de muertos de policías, sobre todo, de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína. Porque todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano, incluso se afecta al pueblo colombiano de una u otra manera, inocentes o no, sino que es para impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurne más las narices. Bueno, y mucho más dijo el presidente Gustavo Petro en medio de ese Consejo de Ministros donde recibió la decisión. Pero acá lo que queremos es mostrarles a ustedes las cifras, que las conclusiones las saquen ustedes mismos. La mayor reducción de cultivos ilícitos que se registró en nuestro país, ahí lo tienen en pantalla, se dio entre el año 2010 y el año 2013, alcanzando 48.000 hectáreas de hoja de coca. Desde el 2015, cuando la Corte termina prohibiendo la aspersión aérea con glifosato, los cultivos, claro, ahí se dispararon. A partir de esa fecha, hasta el año 2019, se incrementaron a 170.000 hectáreas. En 2020 disminuyó la cifra a 145.000 hectáreas aproximadamente y en la última medición de diciembre de 2023, recordemos que desde esa época no se mide oficialmente ni la ONU ni el Departamento de Estado, pero se aseguró que en Colombia teníamos cerca de 253.000 hectáreas de hojas de coca. Eso sí, hay expertos que advierten que esta cifra creció exponencialmente en los últimos 2 años y que podríamos tener ya más de 300.000 hectáreas de cultivo de uso ilícito. A esta hora, 6 de la mañana, 13 minutos, queremos saludar a Juan Carlos Pinzón, ex embajador de Colombia en Washington, también fue ministro de Defensa, así que bueno, tiene mucho por decir en esta materia. Señor Pinzón, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación. Isa, muy buenos días, un saludo para usted y bueno, lamentando mucho esta noticia, da mucho pesar. Casi 30 años después, Colombia termina siendo desertificada. ¿Cómo la interpreta? Es que hay unos que dicen como ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre. O sea, ¿nos fue mal, pero no tan mal? ¿O cómo la interpreta usted? Pues aquí lo que hubo fue una desertificación al gobierno de Petro y a Petro personalmente, porque incluso un reconocimiento al esfuerzo y al sacrificio de nuestros militares y policías que siguen luchando todos los días contra el narcotráfico, contra los grupos armados. Pero el gobierno desde el principio decidió primero crear un pacto allá con lo llaman el pacto de la picota, ya con miembros de grupos criminales. Luego ha creado una serie de incentivos para la criminalidad, dejando y limitando la lucha y haciendo la vida muy difícil para que las Fuerzas Armadas pudieran cumplir con su deber.
Y por supuesto, la narrativa del presidente en dos dimensiones. Uno, justificando la existencia del negocio de la coca y casi que poniéndolo, como lo dijo alguna vez, que el petróleo era peor que la coca, para dar simplemente un dato. Y luego, con el paso de los años, aliándose con gobiernos narcocriminales como el de Maduro y no reconociendo esta situación tan grave que es para Colombia del Cartel de los Soles. El neto de todo esto: Colombia nunca ha luchado contra el narcotráfico para darle gusto a ningún gobierno extranjero. Es que incluso se lo digo, usted reflejó ahí que en los años 2012 y 2013, cuando yo era ministro de Defensa, tuvimos la menor producción de coca y cocaína de la historia. ¿Pero por qué lo hacíamos? Lo hacíamos para reducir y golpear los grupos criminales, para darle seguridad a los colombianos, para proteger a las comunidades, para darle protección y seguridad a Colombia. Por eso, desde por allá el año 2007, cuando hicimos las grandes reformas a la lucha contra las drogas y comenzamos la erradicación manual, teníamos la expresión aérea, la interdicción terrestre, aérea, en el mar, todo eso fueron básicamente las herramientas que le daban seguridad a los colombianos. Sí. El gobierno actual abandonó esos esfuerzos, no le ha importado, y el resultado pues es que hoy Colombia asume un costo que es el desprestigio. Afortunadamente, en Estados Unidos dieron una señal, y es que gracias a la gestión que muchos, que no fue el gobierno, sino otras personas que nos tocó ir a hablar, sí, pues que no haya consecuencias adicionales. Pero el desprestigio está claro, y ahora vamos a tener que tener un cambio de gobierno en algún momento, sí, para que podamos recuperar otra vez el prestigio y sobre todo la capacidad de proteger a los colombianos. Doctor Pinzón, después de que se conociera esta decisión del gobierno de Estados Unidos, del presidente Donald Trump, pues la reacción acá en Colombia, digamos que no se ajusta justamente a esas condiciones que pidieron allí. De hecho, el presidente Gustavo Petro dice que bueno, porque ya no vamos a depender del ejército de Estados Unidos, no me importa la decisión que haya tomado Donald Trump y no queremos ni regalos ni limosnas. ¿Qué puede pasar con esta reacción del gobierno colombiano? ¿Qué puede pasar allí en Estados Unidos? Y le pregunto a usted, que conoce muy bien la diplomacia en ese país. Pues lo primero es que ese tipo de respuestas son de una inmadurez enorme. Reflejan una falta de seriedad y una falta de responsabilidad con el país muy grande. Porque aquí lo que tiene que hacer el gobierno es ponerse las pilas y ponerse a proteger a los colombianos y dedicarse a crear las capacidades para responder lo que hoy Colombia necesita, que es la seguridad de los colombianos, liberar a las comunidades que hoy son totalmente dominadas en muchas regiones del país por estas organizaciones criminales dueñas de todos esos negocios del narcotráfico. Lo que debería estar haciendo el gobierno hoy es reflexionar sobre cómo hacer estas cosas bien, sobre cómo pensar en el país. Pero ya sabemos que eso es casi que un deseo ingenuo. El país necesita pensar en un gran cambio en el año 2026. Tiene que llegar a Colombia un gobierno serio, con experiencia, con capacidad probada y con resultados probados, que pueda precisamente diseñar políticas, acciones, cooperación internacional para que el país avance en materia de seguridad en orden, así llegue el desarrollo, así llegue la inversión y, por supuesto, recuperemos el prestigio que hoy ha perdido el país y lo usemos no para mirar hacia atrás, sino para llevar el país hacia adelante, hacia un buen futuro. Señor Pinzón, ¿qué significa que a pesar de la desertificación la ayuda económica permanezca? Que esto en el documento oficial de pronto no lo vemos tan claro, pero sí lo vimos en los trinos del presidente Donald Trump diciendo que esos miles de millones de dólares igual sí iban a seguir llegando. ¿A dónde se dirigen? Me parece que es un mensaje muy claro, que en Estados Unidos hay una gran insatisfacción, tanto de republicanos como de demócratas, con el comportamiento del gobierno de Petro, su actitud errática, su postura de básicamente promover incluso y facilitarle la vida a los criminales, de aliarse con el narcorrégimen de Maduro, entre otras cosas. Pero hay un afecto muy grande por el pueblo colombiano, hay un reconocimiento al sacrificio del pueblo colombiano, de sus fuerzas militares y de policía, y de años de trabajo conjunto. Es que hemos durado muchos años siendo aliados estratégicos, trabajando hombro a hombro para que avancen las cosas, para ver ahora pues este desastre. Entonces tal vez le están dando un compás de espera al país, a nosotros los colombianos,
para que tomemos buenas decisiones en el 2026, hagamos los grandes cambios de gobierno que necesita el país y tomemos un rumbo positivo. Y yo creo que esa posibilidad queda abierta en esa perspectiva al hacer ese reconocimiento a los colombianos y a sus fuerzas militares y de policía. Respecto a la aspersión aérea, lo veíamos ahorita en las cifras, señor Pinzón, que desde que se detiene por orden de la Corte, pues los cultivos, por supuesto, se disparan y suben un montón. Hay precandidatos, por ejemplo, que en este momento están diciendo que si ganan la presidencia, esa aspersión aérea tiene que volver. ¿Qué opina usted al respecto de la fumigación con glifosato? Mire, ese tema lo conozco tal vez mejor que nadie en el país por las condiciones y las tareas que me correspondieron en su momento. La aspersión fue una herramienta muy útil para el país porque ayudó a reducir los cultivos de coca y fue disuasivo. Y por supuesto que desde esa época se montó toda una campaña en la era de los acuerdos de La Habana con las FARC para desmontar la aspersión. Y tristemente lo lograron. Yo me opuse radicalmente a que se suspendieran, sobre todo cuando no había ninguna alternativa y era evidente que lo que se estaba haciendo era un beneficio a los narcotraficantes. El resultado es lo que anuncié en ese momento, que el país se iba a inundar de coca y que por supuesto eso iba a impedir que el país realmente alcanzara alguna vez la paz. Ahí es donde estamos hoy. Cuando uno mira, pues obviamente desde que se paró la aspersión se dispararon los cultivos y en este gobierno se han vuelto a disparar adicionalmente por esa ausencia de política, o mejor, de connivencia con el crimen. Mi mensaje final sería, se ha incautado mucho más, eso es verdad, hoy se incautan alrededor de 950 toneladas por año, gran trabajo de la Armada, de la Policía, de nuestro Ejército, de nuestra Fuerza Aérea, de todas las instituciones, pero resulta que eso escasamente es el 28% de lo que se produce. Entonces, eso significa que hoy el país está inundado de cocaína y están inundándose los mercados internacionales, no solo Estados Unidos, sino Centroamérica, el Caribe, Suramérica, Europa, Asia, con esa cocaína que solo beneficia a los criminales, no a los colombianos. Sí. Pues doctor Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, ex embajador de Colombia en Estados Unidos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Noticias RCN para entender un poco qué es lo que viene para nuestro país de cara a esta desertificación. Un feliz día. Maritza, gracias. Aunque es mala noticia, los colombianos, ánimo, fuerza, este país puede salir adelante, vamos a salir adelante, ánimo. Claro que sí, 6 de la mañana, 22 minutos. Es que ha dicho además en este documento conocido en las últimas horas del Departamento de Estado que esta es una sanción al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero allí mismo se reconoce el trabajo de varias autoridades municipales de la Colombia y de las Fuerzas Armadas. Vamos a cambiar de tema porque hoy es un día clave para las víctimas del secuestro por parte de las antiguas FARC. La Jurisdicción Especial para la Paz va a leer ya en pocos minutos esa primera sentencia en contra de la guerrilla. Son las 6 de la mañana, 31 minutos. A todos ustedes, muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros a primera hora aquí en Noticias RCN. Se los anunciábamos hace algunos minutos. Vamos a hablar de este que es un día clave para las víctimas de secuestro por parte de las antiguas FARC. La Jurisdicción Especial para la Paz va a leer sobre las 7 de la mañana esas primeras sentencias en el macrocaso 01 contra 7 exintegrantes del secretariado de ese grupo guerrillero, quienes reconocieron responsabilidad por secuestros y otros crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. Se trata de Rodrigo Granda Escobar, Ricardo Telles. En este momento vamos a arrancar por acá por Rodrigo Londoño Echeverry, quien era conocido como alias Timochenko. También está Pastor Lisandro Álape Lascarro, Jesús Toncel Redondo, quien es Joaquín Gómez, Jaime Alberto Parra Rodríguez, el médico, Julián Gallo Cubillos, que es Carlos Antonio Lozada, Jorge Torres Victoria, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda Escobar. Ricardo Telles, recordemos además que Rodrigo Granda ahora tiene otro proceso en la JEP por cuenta del secuestro y el asesinato de Cecilia Cubas. Para llegar a esta lectura de la sentencia que se los decía, arranca a las 7 de la mañana, la JEP documentó el testimonio de varias víctimas. Sus relatos son realmente conmovedores. No solamente hablan de secuestro, sino además de tortura, de desaparición forzada, de trabajos que se asocian al esclavismo en medio de todo este secuestro.
Recordemos que el acuerdo de paz con las FARC fue firmado en 2016, es decir, esta primera sentencia llega casi 10 años después de esa firma en el Teatro Colón. Para hablar más de esto, de lo que significa, de lo que viene, de las sanciones reales que van a pagar los que hacían parte del secretariado de las FARC, a esta hora saludo a mi compañera María Fernanda Correa. Mafe, ¿qué podría ser o cuál podría ser la sentencia de hoy de la JEP frente al exsecretariado de las FARC? Mari, mire, hay que explicarle a los televidentes, es un día histórico y trascendental. Por primera vez la JEP va a emitir una sentencia contra los máximos cabecillas de las FARC, pero no se trata de una pena de prisión, hay que explicar esto, se trata de proyectos restaurativos. ¿De cuánto tiempo va a ser esa sanción? Mire, estamos hablando entre 5 y 8 años, como les decíamos, no va a haber cárcel para las personas que son para las personas que son bajos mandos van a ser entre 2 y 5 años de esos proyectos. ¿Y en qué consiste esto? Mire, estos trabajos van a ser desminado humanitario, van a ser búsqueda de personas dadas como desaparecidas, reivindicación de la memoria de las víctimas y reparación al daño medioambiental. Esos son los 4 ejes de la sanción. Por supuesto, el país está a la expectativa por qué más pueda decir la JEP el día de hoy. Como les decimos, no va a haber cárcel, pero sí hay una restricción a la libertad que eso lo van a tener que determinar los magistrados. ¿En qué lugares de Colombia ellos van a tener que realizar estos proyectos? Vamos ahora. Mafe, antes de que pasemos a este siguiente gráfico frente al tema de las sanciones, también queda una pregunta sobre la mesa. ¿Qué tipo de restricción a la libertad va a haber? Porque muchas de esas personas que hacían parte del secretariado hoy son incluso congresistas. ¿Deberían dejar o no esa curul? Eso es algo que también debería salir hoy en la sentencia. Mire, efectivamente, esa es una de la discusión especialmente generada desde las víctimas. Ellos dicen pues que deberían dejar esas curules, pero hay que esperar a ver qué va a decir hoy la Jurisdicción Especial para la Paz. Esa es una de las expectativas de esta sentencia. Vamos ahora a mirar esta segunda parte que es muy importante, Maritza y televidentes, porque el eje de todo este proceso y el dolor que se vivió en la guerrilla de las FARC están las víctimas. Mire, son cerca de 21.396 generalmente durante 23 años y acreditadas formalmente en el proceso son 4.325, pero también hay que decirlo, ellos dicen ¿dónde queda la reparación integral? ¿Es desproporcional o no esta sentencia? No hay reparación económica. ¿Dónde están los bienes de las FARC? Y por supuesto hay muchas preguntas porque lo que dicen también es que radicaron varios incidentes de incumplimiento, o sea que al parecer estos comparecientes no habrían cumplido todo esto en medio del proceso y ahí están los cuestionamientos. Esto es lo que dice el director de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC. Una decisión que a nuestro concepto atropella el debido proceso, porque hay incidentes de incumplimiento pendientes de ser fallado y que no tienen decisión. FECOL radicó 4 incidentes de incumplimiento a la entrega de bienes para la reparación de las víctimas. Son criminales de lesa humanidad, de crímenes atroces y de lesa humanidad como lo es el secuestro. Esta dimensión del daño deja un sinsabor de impunidad. Pues Mafe, es a las víctimas las que acaban de hablar, a las que se les debe verdad, justicia, reparación y no repetición. Nos dijeron en algún momento que ellas eran las que iban a estar en el centro del acuerdo y pues según lo que ellas mismas están diciendo, no ha sido así. Mafe, muchísimas gracias, pero miren, acá queremos seguir escuchando a las víctimas, a esas víctimas de secuestro, a quienes se convirtieron en el símbolo de este vejamen en medio del conflicto en el país. A esta hora nos acompaña aquí en Noticias RCN el general Luis Erlindo Mendieta. Él estuvo más de 10 años en poder de las FARC. Fue secuestrado en esa sangrienta toma de Mitú en 2009 y en 1998 y en 2009, cuando todavía estaba secuestrado, fue ascendido a general. General, con el agradecimiento por acompañarnos y conectarse esta mañana aquí a Noticias RCN, yo quiero preguntarle cómo recibe usted o qué espera usted de esta sentencia que se conocerá en los próximos minutos de la JEP. Muy buenos días, muy amable por su invitación y lo que esperamos especialmente las víctimas de este caso 001 de secuestro es que haya una sentencia condenatoria por parte de la JEP contra los integrantes del secretariado.
pero infortunadamente en las diferentes sesiones preparatorias que se hicieron, observamos que únicamente se están teniendo en cuenta en los diferentes proyectos a los victimarios, es decir, integrantes de la FARC. General, ¿cuáles son esas sanciones que víctimas como usted esperarían realmente por parte de la JEP? ¿Propias cuáles eran? La búsqueda de personas desaparecidas, el desminado humanitario, memoria histórica y programas de medio ambiente. Y lo que pudimos notar, las víctimas en esas audiencias, es que todas las instituciones se abrieron en beneficios para los victimarios, es decir, les estaban asignando presupuestos, recursos, y allí los estaban teniendo en cuenta con una cantidad de beneficios que únicamente van a ser para los victimarios. Pues general, muchísimas gracias. Ahí está abierto el debate también entre las víctimas, porque se han escuchado algunas para quienes el simple reconocimiento de la verdad ha sido una reparación y otras que esperaban más de la Jurisdicción Especial para la Paz. 6:38 de la mañana, cambiamos de tema y aquí no nos cansamos de decir que con nuestros niños no, definitivamente no. En Medellín, ese bebé de 4 años a quien golpeó brutalmente al parecer el novio de su mamá sigue luchando por su vida. El presunto responsable tiene que ser presentado ante las autoridades. En las últimas horas fue legalizada la captura del presunto agresor del niño de 4 años. Este tipo llegó a las 7 de la mañana, el sábado a la casa, y el niño se levanta a esa hora. Él le dice que se tiene que dormir, el niño por supuesto se levanta a jugar y este tipo lo golpea brutalmente. Cristian Alexis González deberá responder por los delitos de tentativa de homicidio agravada en concurso heterogéneo con violencia intrafamiliar agravada. Al capturado le figuran 7 antecedentes judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, fabricación, porte o tráfico de estupefacientes. La madre argumenta que este tipo la amenazaba y le ponía un revólver en la cabeza. El niño, quien se encuentra en coma inducido, le encontraron señas de otras golpizas. Qué tristeza, Isa, y uno se pregunta qué es lo que le estamos ofreciendo a nuestros niños, cómo es que justamente ese entorno que debería ser seguro para los pequeños es el que los violenta. Hay otra noticia que nos toca el alma y es la de esa niña de 9 años que fue asesinada en Mosquera, en el departamento de Cundinamarca, y aquí también aparentemente el autor del crimen es el padrastro de la menor. ¿Qué está pasando de verdad, Mari, con esta sociedad? Allí la comunidad hizo una velatón en el municipio, pero también está clamando por la justicia que merece esta pequeña. Mientras decenas oraban, esta llama crecía. Para muchos, una señal de que la niña de 9 años los escuchaba. Que nos acompañe desde allá, que interceda ante Papito Dios para que no vuelvan a suceder esas cosas en este mundo, en nuestra comunidad. Casi 2 horas duró la gente reunida frente a la casa de la tragedia. Consternados, casi 50 heridas con arma blanca recibió la menor por parte de presuntamente su padrastro. Pensamos de que se acabe el maltrato, que haya justicia, que siempre haya una justicia aparte de la justicia divina, que se haga justicia con este caso de nuestra bebé. El hombre, actualmente hospitalizado y vinculado con el caso, no tenía antecedentes y la pregunta concreta es por qué habría decidido atacar a la menor. No hay un porqué, realmente, no hay algo que pueda hacer uno de estos pequeños para merecerse una reacción violenta, animal, como la de estos tipos. 6:41 de la mañana, estamos con las familias de esos pequeños, pero también seguimos hablando de otros temas como la ola de ataques terroristas en el departamento de Cauca. El Ministerio de Defensa elevó una recompensa a 4.500 millones de pesos por alias Marlon, es el cabecilla de las disidencias en ese departamento. Y aquí hay un anuncio relevante. La recompensa de este criminal alias Marlon, que ha asesinado a tantos colombianos, se sube hasta 4.500 millones de pesos de recompensa.
6:42 a.m. Y aquí en Noticias RCN queremos estar más cerca de ustedes y conocer sus opiniones. Por eso queremos invitarlos a que participen en la pregunta del día en nuestra página de internet. Es muy fácil hacerlo. Solamente deben escanear el código QR que aparece en pantalla y responder. Hoy queremos y los convocamos para que hablemos alrededor de la polémica que hay por el nombramiento del ministro de la Igualdad, que se reconoce como ministra de la Igualdad, y la suspensión provisional que emitió el tribunal. ¿Quién se equivocó en el caso de Minigualdad? ¿El gobierno al nombrar a Juan Carlos Florián o el Tribunal Administrativo al suspenderlo? Y hoy Colombia amanece con la noticia de la desertificación por parte del gobierno de Estados Unidos en materia de lucha contra las drogas. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestro país en esa cooperación en materia de defensa, de seguridad, en temas económicos, pero sobre todo qué significa? ¿Hasta dónde van esos condicionamientos? De eso vamos a hablar en este momento en la mesa ancha. Hoy, como siempre, me acompaña nuestro analista de cabecera, aquí ya de la nómina, Julio Sin Falla. Julio, bienvenido. Hola Maritza, buenos días. Hoy ya tenemos esta noticia. En remoto nos acompaña a esta hora Daniel Mejía, él es académico de la Universidad de los Andes, experto en temas y estudios de seguridad y de lucha contra las drogas, y también vamos a tener más adelante una conexión con la ex vicepresidenta y ex canciller Marta Lucía Ramírez. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos acá, y yo quiero arrancar con usted, y quisiera también, y lo decía un poco en este encabezado, en esta introducción de la mesa ancha, queremos entender esto qué significa, porque Estados Unidos nos desertifica con condicionamientos o con exenciones. ¿Eso qué quiere decir? Que si no cumplimos esas condiciones nos retiran la ayuda, o que en este momento tenemos suspendida la ayuda hasta que cumplamos esas condiciones. Buenos días, Maritza. El Departamento de Estado hace una evaluación año a año de los esfuerzos en la lucha contra las drogas de 22 países productores y de tránsito de drogas ilícitas. Y había 3 posibilidades: la desertificación total, la desertificación con exenciones como sucedió, o la certificación total, que era la que venía teniendo el gobierno colombiano hace mucho tiempo. Con exenciones, como sucedió, es básicamente que no le quitan la ayuda y el apoyo a fuerza pública, policía, ejército, quizás a fiscalía. También hay una cooperación, digamos, judicial de las agencias de Estados Unidos con la fiscalía para los temas de investigación criminal. Y ese waiver o esas exenciones lo que hacen es que hay un castigo diplomático, y el comunicado que emitieron anoche del gobierno de Estados Unidos es muy claro en decir: es el presidente Gustavo Petro y su gobierno que no ha tenido voluntad para tener una política antidrogas efectiva, pero seguimos confiando en las fuerzas militares, en la policía, en los gobiernos locales y en Colombia como país, pero no en el gobierno colombiano en materia de lucha contra las drogas. Pero entonces, Daniel, más allá de ese título de certificación, que por supuesto es muy estridente, ¿esto es simplemente un tema simbólico, o qué ayudas efectivas son las que se le retiran y se le suspenden a Colombia? No, en este momento el gobierno americano no ha anunciado qué sanciones o qué castigo puede tener. Puede venirse algún tema de visas para los funcionarios del gobierno colombiano. No me sorprendería, porque el comunicado que emite la Casa Blanca, el gobierno de Estados Unidos, es muy claro en culpar al presidente Petro y a su gobierno, al ejecutivo del gobierno colombiano, de la falta de resultados en materia de lucha contra las drogas. Pero también es muy claro en decir: la fuerza pública, la policía sigue cooperando, los vamos a seguir apoyando con recursos. En este momento están entrando más o menos entre 100 y 110 millones de dólares para el ejército y la policía para la lucha contra las drogas. La fiscalía también recibe apoyos. Y esto es importante, que no se haya desertificado a nuestra fuerza pública o que haya restricciones, aranceles para las empresas colombianas. Esto es muy importante. Para el gobierno colombiano pueden venir algunas sanciones, para el Ejecutivo, para los funcionarios del gobierno Petro, para el mismo presidente, pero esas no han sido anunciadas. Acá hay un punto importante, Maritza, que me parece importante, un punto que es importante resaltar, y es el siguiente. La cifra que en este momento tenemos de 253.000 hectáreas de cultivos ilícitos y 2.600 toneladas métricas de producción es la cifra del 2023. La cifra del 2024 ya la tiene el gobierno colombiano, el Ministerio de Justicia. Ya Naciones Unidas se la entregó al gobierno colombiano, al ministro Montealegre, y no me sorprendió ayer que el ministro Montealegre salió ayer a precriticar
la cifra que pronto va a sacar Naciones Unidas. Sí, ¿y qué me dice eso? Que la cifra va a subir, que la cifra de cultivos ilícitos, las estimaciones de Naciones Unidas de cultivos ilícitos y de producción potencial de cocaína va a subir. Y eso puede llevar a que el gobierno americano replantee. Claro, y de hecho muchos dicen que esa cifra incluso podría superar las 300.000 hectáreas. Julio, hace algunos minutos antes de que Marco Rubio, que estaba en Israel, pues regresara a Estados Unidos, dio unas declaraciones, le preguntaron justamente por el tema de la certificación de Colombia, y él dice, desafortunadamente ahora tienen un presidente errático e irresponsable. Y esto también, digamos, viene acompañado de esas declaraciones que están allí dentro del statement del Departamento de Estado, en donde se señala muy claramente al gobierno del presidente Gustavo Petro, y paralelo a eso se rescatan, digamos, lo que han hecho las autoridades locales y las Fuerzas Armadas en el país. Sí. Si esto es muy dirigido hacia el gobierno como tal y no al país, ¿qué tanto de político tiene esta decisión y qué tanto de técnico? Por supuesto que tiene una dimensión política, Maritza, y eso está en un contexto claro, y es que Estados Unidos ha señalado al gobierno o a la dictadura de Venezuela como el gran cartel de narcotráfico en el mundo, ¿no? Y como la gran organización terrorista del hemisferio. Y es innegable que el gran socio o uno de los grandes socios de esa, según Estados Unidos, organización terrorista y narcotraficante, es el gobierno de Colombia. Es el presidente Gustavo Petro quien no ha roto esos lazos diplomáticos, estratégicos, ideológicos con la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, pues, no era muy coherente que se certificara por la lucha antidrogas al gran socio, a un aliado evidente del Cartel de los Soles, o también conocido como el gobierno de Venezuela. Entonces, ese contexto político está. Ahora comienza así una lucha en la narrativa. El gobierno impulsando la idea de que los funcionarios locales, los alcaldes y los empresarios fueron a Estados Unidos a buscar la desertificación. Y de otro lado, el gobierno de Estados Unidos y, por supuesto, la oposición en Colombia diciendo exactamente lo contrario, que fue gracias a la gestión de los alcaldes que esa desertificación se hizo con atenuantes. Entonces vamos a un segundo capítulo en donde el gobierno va a ser muy agresivo en toda esa narrativa anti-yanqui, anti-Estados Unidos, y la oposición pues a decir nosotros salvamos los papeles en este proceso. Miren, a esa hora tenemos otra voz que también es muy importante en medio de esta discusión que estamos dando aquí en Colombia y en la mesa ancha, y es a la ex vicepresidenta, ex canciller y ex ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, que se conecta con nosotros desde Alemania. Ex canciller, yo quiero preguntarle, por supuesto, por su lectura frente a esta decisión del gobierno de Estados Unidos. En todo caso, muchos dicen, esto no nos sorprende y era previsible que nos desertificaran. Sabíamos lamentablemente que el país no iba a quedar en la impunidad después del aumento aterrador que han tenido los cultivos de coca en Colombia, 230.000 hectáreas en diciembre del 23. Posiblemente cuando salgan las cifras de diciembre del 24 estaremos cerca de las 300.000 hectáreas. Luego, desafortunadamente, sabíamos que íbamos a quedar en esa lista de países que no han cooperado en la lucha contra el narcotráfico. Pero por fortuna el presidente Trump hace una diferencia muy clara entre las instituciones colombianas, es decir, las fuerzas militares, la policía, la justicia de Colombia, y por otro lado el presidente Petro y su gobierno. El presidente de Estados Unidos le reconoce a la policía y al ejército el esfuerzo enorme que hacen permanentemente. Pero también es obvio que por cuenta de esa paz total, que ha habido tantísima laxitud en la producción de droga, entonces el presidente sí está mostrando claramente que hay una responsabilidad política, porque la hay en ese aumento del narcotráfico. Y por eso nos están dando una especie de plazo adicional, una especie de, eso se llama un waiver, para que Colombia muestre mejores resultados. Claro, claro. Doctora Marta Lucía, muchísimas gracias. Daniel, quiero preguntarle ahora a usted por la respuesta del gobierno colombiano, todo lo que dijo ayer el presidente Gustavo Petro, que al final, digamos, sella esta reacción con una frase que dice: no queremos más regalos ni limosnas. Pero esto atado también a lo que dice el documento del Departamento de Estado, en donde dice: se reconsiderará cambiar esta designación si el gobierno colombiano toma acciones más agresivas para erradicar coca, reducir la producción y tráfico de cocaína y cooperar en el enjuiciamiento de los líderes criminales. Pues con la respuesta que dio el presidente Petro ayer durante el Consejo de Ministros, la van a cambiar, pero para el otro lado. Nos vamos a terminar una certificación total si sigue amenazando, si sigue buscando pelea y si sigue diciendo que no quiere la ayuda del gobierno americano. Yo me pregunto qué pensarán el general Triana
y el almirante Cubides, el director de la policía, el comandante general de las fuerzas militares, de esa reacción del presidente Petro. Con tanta necesidad de recursos fiscales que tiene hoy todas las entidades del gobierno colombiano, especialmente nuestra fuerza pública, a la cual han desfinanciado completamente durante este gobierno, ¿qué pensar ante esa negativa y ese desprecio del presidente Petro ante una ayuda que ha sido tan importante para el país, tan importante para la fuerza pública, para la policía, para la fiscalía? Ha sido muy importante también el apoyo de Estados Unidos, de las agencias americanas, del FBI, de la DEA, en los procesos judiciales que se llevan contra los grupos criminales organizados. Entonces, que tenga cuidado el presidente Petro, porque esto, Estados Unidos ya dijo que la puede cambiar, pero no necesariamente la tiene que cambiar hacia una certificación total, la puede cambiar hacia una desertificación total y puede llevar este tipo de reacciones a que tomen medidas de visados, por ejemplo, contra el presidente Petro y contra sus ministros si sigue en ese tono amenazante. Julio, también sobre la reacción del gobierno colombiano. Es que esto era en vivo, ¿no? Primero nos enteramos por el presidente Gustavo Petro y él iba reaccionando a medida que iba avanzando este Consejo de Ministros y como que iba subiendo el tono. Sí, mayúscula la frivolidad del presidente frente a quizá el gran problema del país hoy, que es el problema de seguridad, ¿no? Con problemas en el Cauca, terrorismo en Cali, en Medellín, en diferentes zonas del país, y el presidente básicamente dijo, no, eso es $1 billón, eso ni nos quita ni nos pone, a mí no me importa, ¿no? Es lo que dice literalmente el presidente. Julio, yo le quiero hacer una pregunta a usted que es muy estudioso en temas de presupuesto. Esto además nos pega en ese presupuesto general de la Nación que en este momento se tramita en el Congreso, es decir, dentro de ese presupuesto también se contemplan partidas de cooperación por parte de Estados Unidos. Pues Maritza, pues el presidente dice $1 billón en el contexto de un déficit fiscal que supera los 100 billones de pesos. En ese sentido, pues claro, es una gota de agua en medio del vaso, pero lo mismo podría uno decir de su reforma tributaria, son 20 billones de pesos y un déficit de 120 quizá. Entonces, pues ese es como el contexto fiscal, pero más allá de eso, yo creo que esa cooperación, como dice Daniel, ha sido fundamental en muchas partes de la historia, en muchos episodios de la historia colombiana. Lo que sí hay que tener mucho cuidado, Maritza, es, esto parece una mala noticia para el gobierno de Petro, a ojos de un observador, digamos, convencional, pero en realidad esto se puede convertir, como se ha convertido en muchos gobiernos populistas de la región, la narrativa antiyanqui, en un gran caballito de batalla que termine beneficiándolos a nivel político, narrativo, electoral, etcétera. Miren, tengo que decirles, se me acabó el tiempo, pero la gente que nos está viendo allí, que son las familias, los que están viendo esta noticia y quizás medio la entienden o no la entienden, dicen, ¿esto cómo me afecta a mí? 30 segundos, Daniel, para explicarle a los televidentes que en este momento nos están viendo cómo afecta a una familia, a una persona del común, una desertificación. En este momento, la desertificación con waiver o con exenciones no se prevé que tenga impactos grandes sobre la economía colombiana, pero si el gobierno de Gustavo Petro sigue amenazando, sigue con un tono despectivo hacia esa ayuda que ha sido tan importante, puede venirse una desertificación total y ahí sí vienen restricciones al comercio internacional, mayores aranceles, restricciones de turismo, etcétera, que pueden frenar a la economía colombiana de manera importante y eso ya ha pasado en años anteriores. Claro, en todo caso yo diría pues que no es lo mismo presentarse con un pasaporte de Colombia que con un pasaporte de Colombia, país desertificado, en cualquier parte del mundo. Julio, se nos acabó el tiempo. Pero esto nos va a dar para hablar durante por lo menos un año, ¿no? Porque esta es una decisión que condiciona las ayudas durante un año. A esta hora nos enlazamos con la FM de RCN Radio y escuchamos el editorial de su director, Juan Lozano. Buenos días. Llegó lo que se esperaba y tal como se esperaba. El presidente Donald Trump, su gobierno, castigan al gobierno de Gustavo Petro con una desertificación por la incapacidad de demostrar cumplimiento en los compromisos de la lucha antidroga, pero protegen a Colombia. Es decir, hacen un señalamiento muy fuerte contra los errores de la política pública en materia de lucha antidrogas en este gobierno. Pero advierten, no es esa una situación generalizada en Colombia. Resaltan la tarea de autoridades locales y resaltan tareas institucionales, incluyendo también el sacrificio de la fuerza pública. ¿Cómo entenderlo? Lo que están diciendo es este camino de la política antidrogas de Gustavo Petro ha fracasado.
Colombia está invadida de cultivos ilícitos y aunque han aumentado las incautaciones, el porcentaje de incautaciones sobre el potencial de producción de esas hectáreas de cultivos ilícitos es muy bajito. No es cierto que haya mejorado el porcentaje de incautaciones. Le dan un compás de espera a Colombia, 1 año, para enderezar el rumbo, para demostrar compromiso, para corregir los errores que se han cometido. Ojalá el gobierno lo entienda en clave positiva. Ojalá se hagan esos ajustes para que las sanciones más graves que se podían referir a la pérdida de apoyo militar, otras sanciones que afectarían al país en su conjunto, no se materialicen dentro de 1 año. Es decir, nos fue muy mal, pero hubiera podido ser peor. Juan, muchísimas gracias. Ahí está también el análisis sobre la desertificación. 7 de la mañana, 25 minutos. Otros temas, este es de Bogotá y también está relacionado a temas electorales. El precandidato a la presidencia, Juan Daniel Oviedo, presenta su lista a la Cámara por Bogotá. Jason, usted nos amplía, adelante. ¿Qué tal, compañeros? Un cordial saludo para ustedes y para todos nuestros televidentes. Nos hemos desplazado a la localidad de Bosa para hablar con el precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo. Juan Daniel, buenos días y bienvenido a Noticias RCN. Y usted tiene una noticia importante para, bueno, esta vez para los bogotanos, ¿no? Obviamente usted está con el movimiento Con Toda por Colombia, pero cuéntenle a los bogotanos cuál es esa noticia. Ya tenemos los nombres de sus candidatos a la lista por el Congreso. Bueno, muy buenos días y un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento y un agradecimiento a RCN por acompañarnos en este momento clave, que demuestra que aquí, en este proceso electoral, vinimos a sumar. Y esta es nuestra primera suma, tener una lista de candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá, donde hemos escogido a 3 personas jóvenes que por su liderazgo personal y profesional van a ser una voz clara de los principios claves de Con Toda por Colombia. Nosotros nos despedimos, ustedes tienen más información en Noticias RCN. Jason, muchísimas gracias. 7:26. En minutos será la lectura del fallo oficial de la Justicia Especial para la Paz contra 7 exintegrantes del último secretariado de las extintas FARC en el macrocaso 01 por secuestro. Mafe con los detalles. Mafe. Isa, televidentes, mire, estamos a contados minutos, ya hay total expectativa aquí en el ingreso de la Jurisdicción Especial para la Paz. Como usted lo mencionaba, se trata de un fallo histórico y trascendental, específicamente en medio del conflicto armado que vivió nuestro país y en el macrocaso 01 que está aquí en la JEP, precisamente sobre secuestros. Son más de 9.000 comparecientes de esta guerrilla y esta vez, esta primera sentencia, luego de 7 años de investigación, va a ser contra 7 exintegrantes del antiguo secretariado de las FARC. Hablamos también que van a consistir en penas restaurativas que van a ir entre 5 y 8 años de sanción. Estamos hablando también que se trata de desminado humanitario, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, también reivindicación de la memoria de las víctimas y por supuesto también reparación a los daños medioambientales. Hoy se va a conocer en contados minutos dicha decisión, que también impone algo muy importante, y es en qué lugares de nuestro país van a tener que purgar dichas sentencias y específicamente si tendrán o no que dejar sus curules en el Congreso quienes hoy ostentan estos cargos. Hay que decir también que son más de 4.000 víctimas acreditadas ante la justicia transicional y también aquí le damos voces a esas personas que vivieron el secuestro. Uno de esos, el general Luis Mendieta, quien estuvo más de 11 años en poder de las FARC y que hoy dice que se trata de una condena, de una sentencia desproporcionada. Las sanciones propias, ¿cuáles eran? La búsqueda de personas desaparecidas, el desminado humanitario, memoria histórica y programas de medio ambiente. Y lo que pudimos notar, las víctimas en esas audiencias, es que todas las instituciones se abrieron en beneficios para los victimarios, es decir, les estaban asignando presupuestos, recursos, y allí los estaban teniendo en cuenta con una cantidad de beneficios que únicamente van a ser para los victimarios.
En minutos, Colombia va a conocer las condiciones de dicha sentencia, la primera, luego de 7 años de investigación contra el secretariado de las FARC por el caso de secuestros. Por supuesto, las víctimas esperan una reparación integral y nosotros vamos a estar atentos para llevarles en todas nuestras emisiones el desarrollo de esta importante noticia. Mafe, muchísimas gracias. Reparación y verdad, y si no, eso significaría repetir la historia y revictimizarse. 7 de la mañana, 29 minutos, tenemos otra noticia judicial al cierre. Mucha atención porque la Fiscalía radicó escrito de acusación contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y 9 integrantes de su gabinete, además otras 3 personas, por la presunta participación en la modificación irregular del plan de ordenamiento territorial para restituir ilegalmente un lote. Las 13 personas serían responsables de delitos como peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos. Con esta información llegamos al fin de nuestra emisión. Seguiremos atentos a las manifestaciones en Bogotá y a su impacto en la movilidad. Un abrazo, feliz jornada para todos. Chao.